Bienvenidos a este nuevo episodio de Detrás del Puesto. Hoy estamos con una persona muy grosa, incluso de las más grosas que vinieron al podcast. Ella creó el Hot Sale, creó el Cyber Monday, está en los directorios más importantes de las empresas, trabajó en Mercado Libre, Falabella, Cencosud, Bit, Rappi, una lista gigante. Hoy estamos con Patricia Jepsen. ¿Cómo estás, Pato? Hola, ¿cómo les va? Bien, feliz de estar acá. A Muchas pesar del gracias. frío y de la lluvia. Totalmente. Bueno, un honor tenerte, así que muchísimas gracias. Pato, para arrancar, te quiero preguntar si alguien está medio perdido y no te conoce todavía, ¿cómo le contás qué haces y a qué te dedicas? Bueno, 30 años, trabajé en el mundo corporativo en muchas empresas y terminé como gerente general. Y un día me desperté y decidí dejarlo después de 30 años y un mes de aporte, según el ANSES. Y ahí yo me había preparado para ser miembro de distintos directorios y hoy estoy en 10 directorios de empresas de tecnología y retail, acá en Argentina, en México, en Estados Unidos. Y hace un año, un poquito más de un año, hago contenido en redes sociales, sobre todo en TikTok, sobre el mundo del trabajo y del empleo, porque es lo que ahora quiero aportarle a las nuevas generaciones, ayudarlos a volver a enamorarse del trabajo. Increíble. Para arrancar desde un principio, vos estudiaste algo, contanos un poco de los principios de tu carrera profesional. Estudié Relaciones Públicas, que era una carrera bastante nueva en ese momento. Yo iba a estudiar turismo, pero cuando hice el test vocacional, que siempre le digo a todo el mundo, háganlo, me salió esta carrera que era nueva. Y la verdad que me encantó mi carrera, pero después hice muchas cosas. Hice un posgrado en marketing y administración de empresas en Alemania, hice uno de e-commerce en Inglaterra, o sea, estudié mucho porque creo profundamente que la educación es continua. O sea, los que están estudiando y están viendo esto, chicos, no termina con la carrera, no sé, están contando los finales, después falta. Lamentablemente. Sí, es parte de, ¿no? O sea, sí. Creo que cuando uno va trabajando se va dando cuenta que le faltan cosas y está bueno capacitarse para esas cosas. Así que, y bueno, y trabajé en un montón de empresas. Los primeros 10 años te diría que trabajé mucho en comunicación y marketing. Y después, un día, bueno, entré en Mercado Libre cuando era un startup y ahí empecé más en el mundo del e-commerce, que es lo que hice los últimos 20 años. Y me tocó trabajar como en distintos formatos, ¿no? Mercado Libre más marketplace, pero también trabajé en retail, como Falabella, Cencosud, vos lo dijiste. Y también trabajé en Bit, que era una aplicación de movilidad en Rappi, que era más tipo startup. Así que nada, me tocó como pasar por todos lados. Y bueno, y también fui presidente de la Cámara y durante mi presidencia creamos el primer Cyber Monday en Argentina, que fue el primero de Latinoamérica. Así que hoy, nada, me pueden odiar o querer por eso, lo que quieran. Un carrerón. Bueno, Pato, y la verdad que es una carrera increíble, muchos puestos gerenciales. Ahí me surge la duda de ¿cómo llegaste a tu primer puesto gerencial? O sea, ¿qué hiciste antes? Y si estuviste poco tiempo en trabajos más operativos o quizás abajo de la pirámide, porque para tener una carrera tan importante... Sí, mi primer puesto gerencial lo tuve como a los 26 años. Joven. Sí, joven. Y a los 28 ya tenía un puesto regional. O sea, tenía un montón, 17 países. Así que sí, crecí muy rápido. Creo que el secreto es que me animaba. O sea, me daban un desafío y me tiraba. A mí me gusta tirarme en paracaídas y esas cosas. O sea, me gusta la adrenalina. Y creo que en el mundo laboral también hay que tener cierto... digamos, no tener miedo. Obviamente todos tenemos síndrome de impostor y en algún punto nos da miedo, pero es muy importante animarnos y jugarnos. Y después tuve buenos líderes, porque también el que te tiene que dar la mano o te tienen que dar la oportunidad tiene que ser un líder que te tiene que acompañar a que te animes, ¿no? Y después hay algo que me parece que es muy importante, que todos conozcamos nuestra curva en las empresas. Yo siempre lo digo que la mía es de 3 años, que es que el primer año aprendés, después te estabilizás y después caes, digamos, ¿no? Ya en la motivación y todo. Por ahí la gente joven es más cortita. Pero creo que es importante que cuando uno está, sobre todo ya en la meseta, uno pida... crecer, ¿no? Y no siempre es para arriba porque hay un solo gerente general, ¿no? Pero sí tomar nuevos desafíos en la misma organización, no sé, liderar proyectos nuevos, no sé, me daban países nuevos, cosas así, y eso creo que sirve un montón para seguir creciendo, ¿no? Perfecto. Y ese puesto gerencial es en Siemens, ¿no? Estamos bien ahí. ¿Y cómo pasás de Siemens a Mercado Libre? ¿Cómo fue ese cambio? Y que entendemos también que fue otro cambio de rol. Sí, a ver, yo de nuevo estaba en Siemens, durante ese periodo tuve mis 2 hijas, Agustina y Camila, y mi marido le agarró una enfermedad bastante jodida, tuvo meningitis tuberculosa,
Yo estaba de viaje, me llamó, tuve que volver y bueno, fue un proceso largo, pero básicamente eso nos replanteó como familia, que yo no podía viajar tanto, porque 17 países, tenía que ir a todos los países, y además estaba haciendo un posgrado, estaba como un poco, digamos, subida de tono, de cantidad de cosas que estaba haciendo, y ahí me di cuenta que tenía que cambiar y bueno, empecé a buscar. Yo soy de la generación que buscamos trabajo antes de renunciar, hoy en día algunos renuncian y después buscan, bueno, podemos discutir de eso. Yo estoy más para el lado, creo que uno negocia mucho mejor cuando tiene trabajo. Y una headhunter, Susana, que todavía la sigo viendo, que es un amor, me dice, mira, hay un startup que está buscando a alguien para crear un sector, no vas a tener gente a cargo, o sea, de nuevo, no es que siempre uno crece para arriba, sino a veces crece de los costados. Y me dijo, es un startup que se llama Mercado Libre, bueno. Y fui a las entrevistas, la verdad que me encantaron las entrevistas, sobre todo tuve entrevistas con Marcos, con Juan Martín de la Serna, con todos. En ese momento éramos era re chiquito, en unas banquetas sentada en la cocina, porque era el lugar que había para hacer entrevistas. Y bueno, entré y ahí tuve que como crear ese sector, que era un sector que no existía. Nosotros, en ese momento, Mercado Libre se estaba preparando para cotizar en bolsa, entonces era muy importante el rol de prensa y sobre todo de hablar en público y todo, y sobre todo que Marcos empiece a generar su marca personal, así que lo hice y al menos del año, creo que a los 10 meses me ofrecieron ser gerente comercial, supply manager, que ese fue un cambio muy grande en mi carrera, por eso digo que yo muchas veces me tiré, incluso si no había agua abajo, porque de hecho llegué a casa y mi marido me dijo, vos no sos comercial, le dije, bueno, quiero intentarlo, y creo que fue una muy buena decisión porque para llegar a ser gerente general es importante pasar en algún punto por la parte comercial o la parte de negocios, y bueno, y eso es lo que hice. Increíble trabajar con Marco Galperín. Hoy en día impensado. Es lo más. Hoy ya no podés porque ya no es CEO. Pero es lo más. Digamos, es un hiper buen profesional. Es muy inspirador trabajar con él. ¿Cómo era esa dinámica? O sea, vos no reportabas a él, entiendo, no. Pero sí trabajaste de cerca. ¿Y cómo es él en lo profesional? No reportaba porque yo reportaba a Juan Martín de la Serna, que hoy es el CEO de Argentina, ¿no? O regional, ya no, es de Argentina, pero Marcos era el CEO de toda la compañía y yo hacía prensa para los dos, o sea, hacía prensa para Mercado Libre, o sea que me tocó, sí, íbamos a las entrevistas, no le gustaba mucho al principio, después aprendió, y hoy es un súper buen vocero y digamos, y se anima a tuitear y todo, ¿no? Pero es una persona súper cálida, y tengo una anécdota que siempre la cuento porque me parece muy buena. Un día era tarde y estaba ya terminando de trabajar y viene y se sienta enfrente, me acuerdo perfecto el lugar, todo, y me dice, hoy estuve hablando bien de vos, y dije, qué bueno, ¿con quién? Y me dice, con Google. Yo le digo, wow. Yo estaba haciendo un proceso en Google y bueno, lamentablemente pidieron referencias cuando no corresponde, ¿no? Cuando estás trabajando tienen que pedir las empresas anteriores. Sí. Y bueno, nada, me puse fucsia, colorada de todos los colores y le dije, bueno, está bien. Y bueno, obvio, después me bajé del proceso, pero bueno, él es así, es una persona muy sincera, muy directa. Me dijo, no te preocupes, ojalá que te quedes con nosotros. Y bueno, me quedé obvio, pero creo que es una persona, transparente, que es importante. ¿Por qué ahí decidiste tener un proceso con Google? O sea, que Mercado Libre está en plena expansión. ¿Por qué yo soy muy ambiciosa. Después me fui a Clarín, de hecho. O sea, me fui a liderar un equipo 360, yo quería seguir creciendo, en Mercado Libre ya había llegado a mi techo, o yo consideraba que había llegado a mi techo, pues también a veces depende de lo que vos considerás, ¿no? O sea, y bueno, me fui y tenía un equipo, tenía desde productos, sistemas, atención al cliente, todo, finanzas, todo, así que para mí fue un gran crecimiento y una oportunidad enorme. Así que no me arrepiento para nada. Está bueno. ¿Cómo se da cuenta uno cuando ya llegó a su techo y que es mejor buscar un cambio? Bueno, a ver, domingo 8 de la noche para mí es el horario cuando vos decís, cuando te agarra dolor de panza el domingo a las 8 de la noche o no te sentís que al otro día va a estar bueno, es el momento de empezar a buscar trabajo. Creo que sobre todo cuando tu día a día ya no es tan divertido, o cuando de las 9 horas que tenemos, que laburamos, siempre tenemos una parte que es aburrida, porque no existe ningún trabajo ideal, siempre hay una parte del proceso que es manual, o que tenemos que hacer algo que no nos gusta, pero creo que el 80-20 tiene que estar bien, y creo que ese 80-20, de nuevo, si no está bien, primero hay que darle la oportunidad a la compañía, ¿no? Primero hay que hablar con su jefe o con recursos humanos, y si no funciona, salir a buscar trabajo. Bueno, y ahí, o sea, por lo que decís, muy joven, ocupaste puestos que por lo menos parecen muy grosos. El tema de la edad nunca fue
algo que te frenó, que te pareció que los demás podían tener algún tipo de mirada de, che, es muy joven? Sí, de hecho yo me vestía como una vieja a los 27 porque la gente, sí, literal, mis amigas me decían, te vestís muy de grande porque trabajaba con gente mucho más grande, eran todos ingenieros y la verdad que sí, o sea, no me frenó, pero sí lo tuve en cuenta, digamos, ¿no? Yo creo que uno cuando está en un entorno diferente tiene que tenerlo en cuenta, pero no significa que vos te tiene que dar miedo y tenés que frenarte, ¿no? Bien, buenísimo. Y ahí, cuando pasás al área comercial en Mercado Libre, ¿qué conocimientos trasladás para poder aplicar ahí? ¿Qué cosas nuevas aprendiste? ¿Cómo te desenvolvés en un área para el cual vos no estudiaste ni venías trabajando ahí? Bueno, yo creo que a mí me ofrecieron la gerencia comercial porque vieron que sabía liderar muy bien a la gente informalmente, porque de hecho yo trabajaba mucho con ese equipo, en ese momento sacan a alguien que no tenía buena comunicación con su equipo, que no lideraba bien y me vieron líder. Lo segundo, yo era muy buena en contacto con los vendedores. El gerente comercial de Mercado Libre es el que se ocupa de la oferta de los vendedores, así que yo tenía muy buen vínculo. O sea, dos cosas que eran muy importantes, yo las cumplía sin tener el rol. Por eso yo digo siempre que uno no tiene que estar solo con su función en las empresas, sino que tiene que interactuar con otras áreas y mostrarse en otras áreas porque es lo que te da la oportunidad. Tuve que aprender sobre análisis, sobre data, yo era un desastre, no sé si soy buena hoy, les diría, pero fui mejorando, pero eso es algo que me faltaba. De hecho, lo que sí pude hacer es, identifiqué muy rápido quiénes eran buenos en eso, en mis equipos, y me apoyé mucho en esas personas. De hecho, les puedo decir quiénes son. Uno es Lucas Landesman, que después me reemplazó a mí en Falabella durante muchos años, que es un crack, y el otro es Ignacio Caride, que es el CEO hoy de Walmart en México y es el Caribe. Él era categoría mío, fueron dos pilares míos, así que nada, era un gran equipo. De hecho, si yo miro todas las personas que trabajaban en ese momento en mi equipo de Mercado Libre, hoy tienen todos unos puestazos y han hecho un carrerón. Y después, bueno, trabajaste en Clarín, Falabella, Cencosud, ahora vamos a entrar un poco más en detalle. Me surge la duda de, hoy en día se habla mucho del tema de hacer carrera en una empresa, y vos hablas mucho de esto de cambiar empresa cada 3 años, porque cada uno tiene su tope. ¿Cómo es ese equilibrio entre la gente que dice que hay que hacer carrera y quedarse varios años, que también los recruiters a veces miran eso, con cambiar cada cierta cantidad de tiempo cercano? Yo creo que lo importante es que tengas una explicación de por qué te fuiste a cada lugar, y si la empresa no supo retenerte, porque digo, es un tema de saber retenerte, creo que se puede explicar y ningún reclutador te va a decir, cambiaste mucho, si cambiaste cada 3, 4 años. Si cambiaste todos los meses, sí, porque hay gente también que es un año, que yo lo entiendo en los primeros años de la carrera, porque uno en los primeros años de la carrera está como ansioso. Pero después en algún punto tenés que quedarte un poco más para poder llegar a líder o para ascender, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar un equilibrio. Hoy en las estadísticas dicen que la gente joven va a durar en promedio entre 1 y 2 años en los puestos. O sea, ustedes van a cambiar mucho más que lo que cambié yo, y ni hablar, lo cambiaron nuestros padres, ¿no? Y también lo que pasa es que la gente joven vio muchos padres o familiares que estuvieron mucho tiempo, después un día les dieron una patada y se quedaron en Pampa y la Vía, ¿no? Y eso ustedes no lo quieren repetir, porque también hay gente que apostó a una empresa durante 30 años y se quedó sin laburo a los 50, y después es muy difícil encontrar algo si siempre estuviste en el mismo rubro, ¿no? En mi caso es mucho más fácil conseguir trabajo porque tengo más para ofrecer. Claro. Desde posiciones hasta empresas, ¿no? Entonces, creo que el camino lo hace cada uno, y no hay que esperar que la empresa haga el camino para nosotros. Nadie se va a ocupar de nuestra carrera como nos vamos a ocupar nosotros. Y creo que el challenge hoy de las empresas es retener el talento. Talento, ¿no? No retener gente, talento. Digo, identifiquemos el que es el mejor, el que está en el 10%. Ese es difícil de retenerlo. Por ahí se nos queda la gente que no queremos retener, pero bueno, claro. Es así. Está bien. Bueno, y sumado a eso último que estás diciendo, con lo que decías antes de mis reportes, llegaron muy lejos, hoy tienen puestos muy, muy importantes. ¿Cómo se identifica el talento? ¿Cuál es la clave para eso? Para mí, hoy en día lo que más miramos son las habilidades blandas más que las duras, ¿no? O sea, todos queremos obviamente que un ingeniero trabaje con nosotros, un contador, un administrador, lo que sea, pero después la diferencia la hace la habilidad blanda, no la dura. Porque digo, ingenieros hay un montón, ¿no? Abogados, contadores, pero después cuando tenemos a la persona del equipo lo que vemos es, de nuevo,
si tiene escucha activa, si sabe comunicar, si tiene buen liderazgo, si es estratégico, si es analítico. Todo eso vos recién te das cuenta cuando la persona la tenés en el equipo. Entonces, yo lo que identifico muy rápido es eso, quienes tienen potencial para liderar equipos, que tienen ganas, que le ponen esa extra milla, que hoy a veces es difícil de encontrarla, porque hoy ustedes buscan el equilibrio todo el tiempo, que está muy bien, que es algo que nosotros tenemos que aprender de ustedes, que es encontrar el equilibrio entre la vida laboral y personal, pero cuando vos querés un líder de tu equipo y alguien que realmente se ponga la camiseta, a veces requiere un poquito más, por lo menos en el momento de ese ascenso, en el momento que tenés que demostrar, digamos, ¿no? Después, cuando ya lograste el ascenso, por ahí puedes bajar un poco. Pero, de nuevo, yo busco siempre ese fuego interno de querer crecer, de querer comerte el mundo, vos lo identificás y esas son las personas que haces crecer, ¿no? Y después, siguiendo con la carrera, llegaste a Bit. ¿Cómo fue llegar a esta empresa en pandemia, que era un momento complicado para todo el mundo? Llegué un poquito antes, 3 meses antes. ¿Mejor o peor? Sí, no, en realidad fue así. A mí me llamó un headhunter, por eso yo siempre digo que hay que escuchar a los headhunters, hay que escuchar a todos, hay que participar de procesos si te buscan, aunque estés contento. De hecho, hoy presenté un estudio que el 94% de las personas en Latinoamérica hoy están dispuestos a cambiar de laburo. 94. Sí, es una guasada. Casi todos. Casi todos están o escuchando o dispuestos a escuchar, que es un montón. Entonces me llamó este headhunter y me dice, che, Pato, ¿tenés a alguien para tal cosa, para un startup que está viniendo? Y le digo, ¿y por qué no estás pensando en mí? No, porque si vos estás recontento, yo justo había tenido un ascenso, estaba liderando un equipo regional y qué sé yo. Me dice, no sé, si te querés, dale. Y bueno, empecé a participar del proceso. La verdad me encantó armar una empresa de cero. Me parece que es algo muy lindo. Sobre todo porque tenés la guita garantizada, que no es menor, porque cuando vos armás un startup tenés que armarlo vos solo y tenés que salir a buscar la plata. Acá era armarla de cero con hoja en blanco, desde las oficinas hasta armar el equipo. Creo que me armé un Dream Team, eso está buenísimo. Cuando trabajas en esas empresas también te piden talento superior, te piden, bueno, idiomas, un montón de cosas que está bueno. Y nosotros lanzamos en noviembre y en marzo pandemia, ¿no? O sea, un negocio de movilidad, o sea, se nos terminó el negocio. Por suerte teníamos en Argentina una estructura muy chiquita, o sea, pudimos muy rápido bajar costos como devolver oficinas y todo eso. Nosotros ya estábamos acostumbrados a trabajar remoto porque trabajábamos con Grecia, con Ámsterdam, con otros países, o sea que nuestro laburo gran parte era remoto, aunque íbamos a la oficina. Claro. Y la verdad que supimos aprovechar la oportunidad. Mira, nos pasaron 2 o 3 cosas. Primero, rápidamente nos dimos cuenta que la gente usaba la aplicación para enviar cosas, porque como los Rappi y los pedidos ya estaban colapsados, porque todo claro. Lo único que hacíamos era comer, digamos, lo que hicimos fue lanzar muy rápido un servicio de envíos. También nos dimos cuenta que los taxistas usaban nuestra aplicación, cuando hasta ese momento nos odiaban, sobre todo odiaban a Uber, y lanzamos rápido un servicio de taxis. Así que esas 2 cosas fueron muy buenas porque rápidamente pudimos darle volumen a la plataforma a pesar de que no había tanta movilidad. Y aparte la gente dejó de usar el servicio de la calle. Nadie iba a salir a la calle a tomarse un taxi porque le daba miedo. Entonces por lo menos tenías el nombre del conductor, sabías que estaba sanitizado el lugar, no sé. Después hicimos muy rápido rentable la compañía porque obviamente cortamos todos los gastos de marketing porque no había ni incentivos y rápidamente le hicimos rentable. O sea que a pesar de todo el despelote pudimos poner foco. Y lo que tienen los startups es que tenés una metodología muy ágil, ¿no? O sea, lanzar un producto lo haces en 2-3 días, cuando en una empresa tradicional podíamos tardar meses, ¿no? Entonces eso es súper divertido, ¿no? Claro. Es muy interesante. Así que nada, estuvo divertido. Después nosotros tuvimos 3 años, un día tuvimos que cerrar, que eso fue una decisión de los accionistas. Los dueños de Bit eran Mercedes-Benz y BMW, que era el grupo FreeNow, que después de pandemia medio que no vendían autos ni camiones ni nada y tuvieron que decidir dónde invertir y decidieron invertir obviamente en sus negocios tradicionales. Pero no seguía siendo rentable hasta ese momento Bit. Pero sí Argentina, pero no el resto. Había países claro. que sí, había países que no. Aparte habíamos decidido invertir en un negocio de autos eléctricos que requirió gran inversión para Colombia, México y Chile. Y bueno, nos tocó cerrar. La verdad que es muy duro cuando cerras una empresa en general, porque obviamente, sobre todo si armaste el equipo y la gente la janteaste de lugares, ¿no? O sea,
Pero bueno, fue todo un aprendizaje. La verdad que creo que me sirvió mucho para aprender, ¿no? ¿Y cómo es un proceso de selección en ese nivel, ya que es un nivel muy alto de la pirámide y que son puestos gerenciales? No, tenés 8.000 entrevistas, un caso, la verdad que de todo. No, o sea, no, es tan difícil como es cuando uno quiere entrar a su primer trabajo. Te diría un poquito más. Mira, Muchas Claro. veces también los procesos de selección de esos puestos no son solamente de los que va a ser tu jefe o el dueño, ¿no? Muchas veces los accionistas o los dueños, sino Claro. también a veces son pares. Por ejemplo, a mí me entrevistaron otros country manager o gente así que por ahí después son tus pares, pero que también tienen algo para decir, digamos, ¿no? claro. Y ahí dijiste que antes de Bit pasaste por Clarín y Falabella, Falabella ¿no? después en Cosud, sí. ¿Cómo fueron esas experiencias? Mira, yo me fui de Mercado Libre a Clarín, que es como ir de Boca a River o de blanco a negro, digamos, ¿no? O sea, Meli era muy startup y en ese momento más que ahora, ¿no? Ahora tienen 100.000 empleados, ¿no? Pero Clarín es una empresa, era muy tradicional, Claro, un muy diario. burocrática, pero también en ese tipo de empresas vos primero tenés que saber armar un equipo igual y tiene que estar motivado igual, ¿no? Yo cuando entré era un equipo de gente que estaban todos buscando laburo, básicamente, 100%. Y no sabían, no tenían un KPI, no sabían hacia dónde ir, no había estrategia, todo. Entonces, armar un equipo en esa adversidad también tiene su desafío y es súper interesante porque cuando después lográs, vamos para acá, este es nuestro objetivo, es súper gratificante. También aprendí mucho de Mañeto. Mañeto es el dueño, el CEO, ¿no? Es uno de los accionistas y la verdad que es una persona que tiene una mirada al negocio muy interesante. Así que tuve muchos challenges internos también que, de nuevo, vos en la carrera vas aprendiendo distintas cosas y a manejar distintos stakeholders y ese es el desafío, ¿no? Digamos, no es, o sea, vos decís, quiero trabajar siempre en un startup, y bueno, a veces te toca trabajar en un startup, a veces te toca ser un entrepreneur en grandes organizaciones, porque también en las grandes empresas vos tenés que conseguir plata, hacer que apoyen tu negocio, ¿no? Yo trabajé en Claro. e-commerce, que siempre fue un negocio chiquito del negocio total, ¿no? Cuando estás en un retail, que sos el 2, el 3, el 5% de la venta, tenés que lograr que a vos te inviertan en tecnología, en logística y en un montón de cosas, ¿no? Entonces, la verdad que para mí todos fueron desafíos y siempre fue interesante porque yo siempre también trato de buscarle el lado positivo, porque si te das con lo negativo, ¿no? Y encima en Argentina, chicos, o sea, podemos escribir un libro de cada uno de los laburos. Totalmente. Pero ahí después, bueno, haces Bit y llegas a Rappi, que justo lo nombrabas como competencia de Bit. ¿Cómo fue llegar también al Boca River No era competencia porque Rappi es más para alimentos, comida? digamos, no comida. Rappi tiene como el negocio más grande, obviamente son los restaurantes, pero también tiene todo lo que es supermercados y todo eso. A diferencia de un marketplace que tenés oferta y demanda, acá tenés tres patas. Tenés los repartidores, tenés los comercios y tenés los clientes. Fue un lindo desafío. No estuve tanto tiempo porque básicamente yo no me sentí cómodo con la cultura, así que nada, fue todo un cambio también tomar la decisión de irme, ¿no? Después de haber llegado a ser gerente general y, digamos, y de entender que a veces uno tiene que dejar ir las cosas, ¿no? Creo que también la salida de Bit, esta salida de tener que cerrar y despedir a todos fue durísima, ¿no? Creo que me tendría que fui muy rápido, entré muy rápido a Rappi, así que creo que ahí podría haber hecho un poquito más de espacio entre un puesto y otro, pero hoy estoy muy feliz con mi realidad hoy, con mi nueva realidad, así que nada, creo que fue un paso importante también. Me interesa saber cómo tomás esa decisión porque, bueno, hoy en día, por lo que decís, salió bien, pero Podría haber salido mal. totalmente, y después de toda una vida de estar en puestos tan gerenciales de la gestión del día a día con equipos tan grandes, pasar a ser miembro de board, advisor, ¿cómo fue esa decisión? Dale. Un día me levanté, mi marido me miró y me dijo que renuncias y renuncié. Así fue la decisión. Definitivamente no tengo nada para... O sea, fue así. Obviamente uno lo viene pensando. Yo me había preparado, había hecho una especialización en UCEMA para ser miembro de directorio, porque yo sabía que en algún momento iba a pasar. Si no era ahí, tenía 51 años. Podría haber sido, iba a ser a los 55, a los 60 o cuando sea. Yo sabía que... Porque no, hoy en día, chicos, no vamos a trabajar más hasta la edad jubilatoria, ¿no? Son conscientes ustedes que van a tener que trabajar muchos años más. Primero, porque la cabeza lo necesita, porque vamos a vivir más años. Y segundo, por un tema económico, ¿no? O sea, digamos, entonces yo sabía que tenía que encontrar algo para después del mundo corpo. Ok. Y venía preparándolo. No sabía que iba a ser tan rápido. Y bueno, y cuando salí...
empecé a trabajar primero con startups, con gente, con empresas que querían trabajar, que eran más chiquitas, que decían, Pato, que nos encantaría que trabajes con nosotros. Yo decía, no me puedes pagar, soy muy cara, pero puedo dedicarte un par de horas. Y así empecé. Y bueno, hoy tengo directorios de retail muy grandes, como Coppel en México o cosas así. Y fui como creciendo, ¿no? Bueno, excelente. Ahora vamos a hacer un poco más foco en cómo es ser miembro del board de una empresa. Dale. Pero antes, o sea, viendo toda tu carrera, la verdad que pasaste por todos lados, por miembros, por roles muy variados, quiero decir. ¿Nunca te dio las ganas esas de crear tu propia empresa? Entre Clarín y Falabella, yo me había puesto una consultora porque quería ser consultora en e-commerce. De hecho, ya tenía clientes, pero vino un headhunter y me entrevistó para entrar a Falabella. Yo le dije que no. De hecho, siempre cuento que voy... El día que dije no lo voy a hacer, fui a la oficina a una reunión con el CEO. Le dije, mira, la verdad que no quiero. Me dijo, pensalo este fin de semana. Y el lunes me llamó Pancho, que era el gerente comercial, y me dijo, vení a caminar por la tienda. Y fuimos a caminar por Falabella Unicenter, no sé si lo llegaron a conocer, que era una tienda enorme, divina. Y me dice, caminando por la tienda, me dice, vos trabajaste los dos fueron marketplace, ¿no? Tanto en Falabella, en Meli como en Clarín. Ahora está bueno que aprendas esta pata del e-commerce, que es ser dueña de los productos, o sea, ser dueña de los precios, de los productos, del mix, de la logística. Tenía un punto. Y sí. Me dice, y no desperdicies esta oportunidad. Bueno, terminé ahí adentro. Así que nada, terminé trabajando en relación de dependencia de nuevo, pero no me arrepiento porque la verdad que fue un re lindo camino. Y hoy en realidad tengo una mini pyme porque ya con lo que hago en contenido tengo manager, tengo community, tengo de todo. Sí. O sea, estoy como emprendiendo desde algún lugar. Excelente. Y te escuché decir que una vez te despidieron por performance, lo cual me llamó la atención, y la gran duda que me surge ahí es, uno cuando llega a un puesto tan lejos se vuelve bastante autoexigente, imagino. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo tomaste? Era más joven ahí tenía 26 años. Uh-huh. Pero mira, a mí me pasaron dos cosas cuando me despidieron. La primera fue que yo era gerente de producto de un producto y mi jefe se va a Estados Unidos de viaje y me dice, tenés que presentar tu producto y mis productos. Y tuve una presentación con la fuerza de ventas que me fue muy mal. Básicamente, podemos decir porque él no me ayudó, puede ser, pero también porque yo me arriesgué a hacer una presentación que no estaba preparada para hacerla. En ese momento no había Excel, nada, era todo unos biblioratos que uno sacaba, copiaba, copy-paste y hacía lo que podía. Pero la verdad que hice agua en la presentación, a la distancia te lo puedo decir porque es así. Y lo segundo que hice fue, yo me fui a Sydney a un viaje con médicos que los laboratorios llevan a los médicos de viaje, me fui a Australia, y allá en Australia yo tenía un grupo de médicos que llevaba, alquilé un bondi y metí a todos los médicos argentinos, nos fuimos de joda, porque los argentinos nos gusta eso, nos fuimos a pasear por una excursión, y cuando volví, o sea, todos los médicos estaban felices, pero a mi jefe no le había gustado mucho esa iniciativa. Okay. Así que creo que fueron esos dos motivos los que terminaron pasando, que me despidieron justo después de casarse, el timing tampoco fue muy bueno, pero al principio estaba enojada y después te das cuenta que al final cuando te echan siempre hay algo de verdad o de razón o de que tendrías que haber visto o que te equivocaste, porque digo, de nuevo, somos humanos. Pero me sirvió también para entender que esas señales después durante mi carrera, siempre que cuando las ves, ¿no? Cuando ves que, porque vos las vas viendo, las puedas trabajar para que no pasen o evitar o corregir tus errores, ¿no? Y hoy llegando a la actualidad, tenemos la pregunta que hacemos siempre de acá, tras el puesto, que es, ¿cómo es un día tuyo hoy? Uy, ¿te querés que te cuente el día de hoy? Dale. Voy a agarrar mi agenda, te voy a decir mi día de hoy porque... Muchas reuniones. Sí. Mis días son largos. Hoy empecé muy temprano. Primero tuve un Zoom a la mañana con uno de los directorios que estoy, después tuve un desayuno, después me fui a Pilar, que tenía un encuentro porque un almuerzo para otro directorio. Después me fui a hacer un contenido Seeds, que es una plataforma para buscar talento, que hice un vivo. Tuve 2 reuniones ahí y ahora estoy acá. Y son las casi 8 de la noche. O sea, le metí 12 horas. Entre medio hice contenido para TikTok, subimos unas cosas, así que así es un día mío. Perfecto. ¿Y cómo llegas al rol de board member? Y bueno, creo que estás a cargo de 7 empresas. 10 empresas.
cómo es manejar... No estás a cargo en los boards, Bueno, no estás a cargo. Vos en los boards sos miembro de... Hay board advisor o board member, hay distintos roles, pero básicamente vos sos como... yo siempre lo defino como un consultor de largo plazo, ¿no? O sea, a diferencia del consultor, lo que hace para que se entienda, va y te resuelve un problema. Vos le decís, che, tengo un problema de logística, te hace un análisis, te trae una solución y te deja un PowerPoint y se va, y vos lo tenés que resolver. El advisor lo que hace es te va acompañando en el tiempo, generalmente son procesos de 2, 3, 4 años, depende, y básicamente participás de las reuniones de directorio y vos lo que haces es los ayudás a... Sos el que hace las preguntas difíciles, las preguntas incómodas, los que trata de mirar más el largo plazo, no haces nada el día a día, no gestionás, esto es importante decirlo, no es que vos estás haciendo un Excel ni yendo a reuniones con clientes, vos lo que estás haciendo es más mirando para adelante. O sea, está a muy alto nivel. Sí, y sobre todo challengeando mucho a las empresas a seguir escalando, ¿no? O sea, sos el que dice, che, ¿por qué no estamos creciendo en otros mercados? ¿Por qué no miramos esta cosa o lo otro? Entonces, básicamente es eso. ¿Y cómo se llega puntualmente a ser miembro de un board? Tenés que haber sido CEO o gerente general de una empresa. En general es eso. Ujú. O sea, o ser muy especialista en alguna temática. Porque en general los miembros de directorio son más gente, o gente que fue CFO de compañías, o gente que, de nuevo, que fue gerente general o CEO de una compañía. Porque lo que ellos buscan es lo que no tienen adentro. O sea, si vos ya tenés tu equipo armado, ¿para qué querés a alguien de afuera, no? Totalmente. Hay empresas que cotizan en bolsa que necesitan boards para auditar, ¿no?, la gestión, que eso es otra cosa, es un rol más de auditoría, pero que también son los que firman los balances y todo eso. El mío es más advisor, entonces lo que hago es más acompañar sobre todo las decisiones que tienen que ver con e-commerce, con omnicanalidad, con nuevas tecnologías. Ok, o sea, pero ¿son empresas que se dedican a eso o...? ¿Sí? Ok. Yo trabajo en retail, en empresas Perfecto. de e-commerce, en muchos startups, pero Bien. mucho que tiene que ver con tech, ¿no? Ok, ¿y las empresas te van a buscar a vos o Sí. ya hay un board que te va a buscar, En los general te buscan inversores? porque te conocen, hay headhunters, que es igual que un proceso de Mira. búsqueda, igual que varios entré por hunting, Mira. y otros es por referidos. Te viene a buscar, che, Pato, que te conozco de... Por eso yo siempre digo que uno tiene que ser muy bueno en su carrera para que cuando llegue después tenga estas posibilidades porque te conocen como laburaste en relación de dependencia antes, ¿no? ¿Y la dinámica ahí con el C-Level cómo es? O sea, reuniones mensuales. Depende, pero los más formales son una reunión mensual de 2-3 horas donde ves resultados, definís temáticas, siempre hay una problemática. En general están los accionistas, el management local y los advisors. ¿Cuáles ves que son las claves del éxito hoy para que una empresa funcione? ¿Y cuáles son las cosas ¿En por las Argentina que... o en dónde? De todo el mundo, o Argentina, sí. La primera clave de cualquier empresa del mundo es que esté para cubrir una necesidad que está, ¿no? O sea, es como cuando quiero abrir una empresa y bueno, que haya una necesidad real, ¿no? Lo segundo es que tenga un buen equipo. Para mí las claves es tener a las personas adecuadas, tener talento y que ese talento pueda llevar la empresa a cualquier nivel, digamos, ¿no? Después te podría decir fondeo, porque sin plata no hay empresas, ¿no? Y en el mundo esto es un gran debate porque los últimos años fueron complicados. Sí. Y bueno, después tiene que haber clientes, mercado, lo que sea, ¿no? En Argentina estamos viviendo un momento muy especial porque nosotros hacíamos negocios con la inflación. Todas las empresas hicimos negocios muchos años donde tapábamos la ineficiencia y le metíamos al precio y con eso éramos rentables. Ahora, si le preguntas al 99,9% de las empresas están con un tema de rentabilidad porque ya no pueden hacer tanto precio, porque no hay más la inflación que teníamos y lo que tienen que hacer es trabajar sus gastos, su eficiencia, ¿no?, el negocio. Así que además se abrieron los mercados, empezamos a competir contra otros mercados que no necesitábamos competir. O sea que estamos en un momento bastante bisagra, te diría, en la Argentina, de reaprender a hacer negocios. Claro. Y ahí puntualmente sobre los negocios en tu área de expertise, contanos un poco qué es la omnicanalidad y si ves oportunidades en ese área en e-commerce hoy en día. Mira, la omnicanalidad básicamente es que vos pongas al cliente en el centro y que, digamos, independientemente de qué canales tenés, te asegures que él pueda llegar a tu empresa a través de los canales. O sea, si vos vendés, no sé, celulares, que tengas un e-commerce, que tengas un WhatsApp commerce, que tengas, no sé, una buena logística, o sea, que tengas todo para que llegara a ese cliente. Si en algún punto de contacto no estás, va a elegir a tu competencia, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es eso y sobre todo trabajar mucho la integración de los sistemas. O sea, vos no Claro. podés tener una página web sin stock integrado, sin entregar a MPM, ¿sí? Y el e-commerce, de nuevo, teniendo en cuenta que ahora estamos compitiendo contra el mundo, tenés que diferenciarte con lo que hay en la Argentina. Precio no es, ¿sí? Sacamos de la ecuación el precio, ¿sí? Total. Lo que tenés que hacer es diferenciarte con logística, o sea, entregar en el día, tenés que diferenciarte con servicio, postventa, muy importante, con financiación. O sea, tenés que buscar cosas que realmente estén a tu alcance para poder competir. Obvio que producto también es importante, pero de nuevo, yo me puedo comprar ese mismo producto a $1 en China y estoy dispuesto a esperar 2 semanas y me va a ganar esa venta la plataforma que venda desde China, ¿no? Y bueno, hablando un poco de Board Member, hiciste un posgrado, ¿no? Para eso. Sí. ¿Qué te enseñan en un posgrado para ser justamente miembro de un directorio? Es una especialización de UCEMA que se llama Next Board, que es para eso. Básicamente te enseñan primero todo el marco regulatorio, qué responsabilidades tenés y qué responsabilidades no tenés, sobre todo si sos member y no advisor, hay diferencias. Ujú. Pero también te enseñan desde, digamos, cómo puedes aportar a las empresas, cómo se encuentran esos trabajos. La mayoría de los que participan en esa especialización tienen que haber sido, de nuevo, CEO, gerente general o tener un puesto muy alto en una organización y también te sirve como networking, ¿no? Porque digo, conoces gente que ya está en boards o que va a estar y eso te sirve un montón. Claro. Y entre tu experiencia siendo miembro de boards y bueno, con todo el networking que tenés encima, ¿qué problemáticas ves hoy en día, más allá de lo que nombrabas, la rentabilidad que hoy en día está más difícil, qué problemáticas ves hoy en día en las empresas, qué es lo que les está costando? Saben todos que tienen que usar IA y no lo usa nadie. Es así. Solo el 5% de las empresas hoy capacitan a su personal para que use IA. El resto lo hace solo, es autodidacta. O sea, ustedes usan IA todos los días, estoy segura. Sí. Yo también. Confirmado. Es confirmado. Entonces, las empresas le tienen, o sea, saben que lo tienen que hacer, pero están como frenadas y no se dan cuenta que cuanto antes lo implementen, antes se van a diferenciar y más rápido van a mejorar sus procesos. Porque de nuevo, la gente piensa en IA y piensa en aves que van a la luna. No, IA es mejoro tu proceso del Excel que usas todos los días, lo mejoro, Claro. ¿no? IA es hago los mails automáticos para llegar mejor a los clientes. IA es, no sé, hago los procesos de selección a través de filtros para mejorar las búsquedas. No sé, es todo, ¿no? Entonces creo que las empresas se tienen que animar mucho más a proponerlo y a usarlo realmente y a dejar que sus equipos jueguen con la IA, ¿no? Ahora, por un lado, esta problemática de que no se usa lo suficiente o no se aplica en todos los lados que debería. Por otro lado, también, hoy en día todas las startups que están empezando tienen IA en el nombre o en el eslogan y en algún lugar lo meten. Quizás a veces está forzado. Sí, obvio. ¿Cómo se busca el balance ahí entre aportar valor real y que no sea humo, digamos? Qué sé yo, no sé, la verdad que yo lo que siento es que es como todo, es como cuando fue la revolución industrial, ¿no? La gente, ¿qué pasaba? La gente pasaba de todo manual a empezar a hacerlo automático, ¿no? Ujú. O automatizado, no sé, mecánico. Sí. Y la realidad es lo que pasó ahí, la gente pensaba que se iba a quedar sin laburo y no nos quedamos sin laburo, se generaron mucho más puestos de trabajo, ¿no? Distintos. Lo mismo está pasando hoy, o sea, la gente que hay mucha gente todavía te dice, no, porque me voy a quedar sin laburo. Sí, si trabajás en una casilla de peaje, seguramente que te quedes sin laburo, pero digo, fíjate qué puedes hacer para cambiarlo. Por otro lado están todos los startups, de nuevo, de cada 10 startups queda uno, ¿no? Con suerte, y de nuevo, y porque tenga la palabra IA en el título o diga que es una empresa de tecnología, no es una empresa de tecnología, lo sabemos, ¿no? Entonces, Sí. creo que todo esto después se depura. Lo importante es que nosotros, primero, no le tengamos miedo, ni como empresa, ni como empleado, a nada, porque no le tenemos que tener miedo. Y lo segundo es que realmente lo usemos conscientemente para nuestra vida, porque no es solo para el laburo, para nuestra vida, para todos los días, también es importante usarlo para perderle el miedo, ¿no? Y nombrabas un poco la empleabilidad, o sea, cómo va a ser en un futuro y qué habilidades crees que van a ser clave para justamente poder seguir estando vigentes y que tu empleo siga valiendo en un Ustedes futuro. estudiaron ingeniería, ¿no? Sí, en sistemas los Bueno, dos. perfecto.
O sea, ustedes saben que mucho tiene que ver con saber promptear, si querés, de alguna forma, pero también saber analizar la data, porque la data se puede analizar, pero después vos la tenés que saber leer y tenés que tomar decisiones con esa data, ¿no? Sí. Entonces creo, primero tiene que ver con eso, qué hago con toda esa información que va a venir. Lo segundo creo que tiene que ver mucho con todas las habilidades blandas, escucha activa, 100%, porque vos tenés que motivar a esa gente para que se quede a trabajar con vos. Liderazgo, comunicación, que en ingeniería habría que poner una materia para que ustedes aprendan a vender, porque el otro día fui a un hackathon que me reía porque eran todos unos cracks, se habían desarrollado en 2 días algo, después cuando lo quisieron vender yo decía, por Dios, no le van a vender a nadie nada. O sea, aprendan a vender, vayan a clase de teatro, hagan lo que tengan que hacer, pero es clave aprender a comunicar porque, de nuevo, pues yo puedo ser el más inteligente y haber desarrollado, no sé, de nuevo, un cohete que va a la luna, pero si no puedo venderlo no voy a conseguir la plata tampoco para después que se vaya a la luna. Entonces, Sí. creo que todo lo que tenga que ver con habilidades blandas va a ser el gran desafío, o es el gran desafío hoy, que de nuevo no nos forman en la universidad, no nos forman en el colegio de eso, ¿no? Tenemos que autoformarnos o tener la suerte de trabajar con líderes que nos llevan y nos ayudan a eso, ¿no? ¿Idiomas qué tan importante fue para vos? Hablas 5 idiomas, ¿no? Mucho. Muy importante. Inglés y... A ver, yo usé alemán bastante. Alemán es un idioma que se usa en algunas empresas. Yo tuve la suerte justo en Novartis, en Siemens, en un montón de lugares. De hecho, en BIT también, porque los accionistas eran alemanes. O sea, muchas veces usé el alemán y fue un diferencial enorme. Estudié en Alemania, hice un posgrado allá, o sea que lo usé mucho. Pero la verdad que creo que si hoy tuviera que elegir una cosa es sí o sí inglés, es como aprender a caminar, ¿no? O sea, Ok. Fundamental. sí o sí. Más allá de que podemos hacer un remail a través de ChatGPT o podemos hacer muchas cosas, o hoy hay aplicaciones que te traducen en vivo, pero el día que tengas que negociar un sueldo, más vale que vos lo sepas negociar en inglés porque no te va a ayudar nadie ahí. ¿Y qué tan valiosa es la experiencia de estudiar afuera? Para mí es muy importante. Mira, pero no es que vas a aprender algo distinto, porque ninguna universidad argentina te enseña algo distinto que lo que vas a aprender en Alemania, en Inglaterra o lo que sea. Puede ser que haya alguna cosa distinta, pero en general 80 es lo mismo, ¿no? Porque digo, de nuevo, la teoría es la misma. El tema es que creo que te hace crecer como persona, te abre, entendés cómo se trabaja en otros países, aunque seas barman no importa, en un boliche. Creo que te enseña eso, te hace crecer, te despega un poco de tu familia también, ¿no? De tu área de contención. Mira, mis hijas, Sí. las dos hicieron una experiencia fuera. Agustina estudió en DITELE y se fue un semestre a Alemania. Y la verdad que le sirvió un montón para vivir en Europa, para todo. Y Camila acaba de volver de un work and travel que se fue a Austria a trabajar en un rental de esquí. O sea, de nuevo, no es que se fueron a trabajar a la NASA, digamos, de nuevo, ¿no? O sea, ni a Amazon. Pero creo que a las dos les sirvió mucho para hablar los idiomas, para entender cómo se trabaja en Europa, para entender otras formas de trabajar, ¿no? O sea, cuando a mí me dicen, quiero hacer un año sabático y me quiero ir a levantar kiwi a Australia, anda. Aunque hayas estudiado ingeniería, aunque hayas hecho un posgrado, porque de nuevo te va a servir de nuevo, aunque sea para entender el trabajo que hace una persona manual, porque algún día vos vas a liderar a esas personas y está bueno entender que vuelve rentado a la casa, que estás, no sé, Camila cuando volvió de Austria me dice, mamá, es re duro estar todo el día parado en un negocio, no, en serio, o sea, todo el día parado en un negocio atendiendo gente que por ahí no tenés ganas de atender. El día que ella le toque liderar equipos de eso, va a tener empatía. Claro, entienden cómo es la cabeza de esas personas. Un montón de cosas, que obviamente eso también lo podría haber aprendido acá en Argentina, obvio, pero digo, a veces uno yéndose afuera se anima a hacer cosas que acá no se anima a hacer, ¿no? Sí, 100%. Te forma desde otro punto de Desde vista. otro lugar. Sí. Y bueno, allí estamos hablando de como esa formación y quizás en un momento más inicial de la carrera. ¿Qué tips das para esa persona que está buscando trabajo, quizás los primeros laburos? Sí. Bueno, una de las cosas que siempre digo es que ojalá que empiecen a trabajar antes de recibirse. Yo sé que en sistemas es medio peligroso porque muchos después largan, ¿no? Sí, o sea, pasa mucho. Mucha deserción porque ganan muy bien, pero sepan que cuando quieran empezar a liderar en las compañías les van a pedir el título, o sea, para ser gerentes o así. Entonces les recomiendo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y además porque creo que en la universidad no se aprende lo teórico y en la calle, en la cancha se aprende lo práctico, entonces me parece que es mucho más fácil crecer más rápido los primeros años si ya trabajo, estudio
y no me recibo y empiezo a buscar trabajo, porque ahí es como que te dicen, te vas a tener que hacer fotocopias, ¿no? Que es lo que decíamos nosotros en nuestra época, y no tenés ganas. No, soy ingeniero, bueno, Sí, eso pero es ¿sabes durísimo. qué? Algún día tenés que hacerlo. Sí. Entonces mejor que lo hagas mientras estudias, ¿no? Perfecto. ¿Y qué tiene que tener un buen perfil de LinkedIn, hablando de conseguir trabajo? Todo. Tiene que tener mucha información, pero sobre todo tiene que estar preparado para los filtros, porque los filtros hoy se busca por keyword y LinkedIn y todas las plataformas buscan por keywords. Entonces, lo que hay que hacer es actualizarlo, y los currículum hay que personalizarlo para cada búsqueda, ¿no? O sea, lo meten en ChatGPT, meten la búsqueda y le dicen, quiero que me prepares este currículum para esta búsqueda. Sí. Que hay gente que dice, es una fiaca, pero bueno, hay que hacerlo. Perfecto. Y volviendo un poco más a hoy en día, y bueno, hoy sos influencer en redes sociales. Sí. ¿Cómo fue ese cambio y eso? ¿Y cómo te metiste en este mundo? Yo tengo una meta de un viaje por mes, que estoy cumpliendo hace casi 2 años, que no siempre es un viaje a Europa, aclaro, ¿no? O sea, a veces es irme a la costa con amigas, este fin de semana me voy con mi familia a Jujuy, o sea, de todo, pero vengo cumpliendo a rajatabla. Y mostré mi agenda de viajes en un TikTok de mi hija Agustina, y la gente se volvió loca y me dijo si era narcopolítica. Le dije que ninguna de las dos y que había trabajado toda mi vida en el mundo corpo, y a partir de ahí hicimos otro TikTok que tuvo como 7 millones de vistas, y ahí nos dimos cuenta que había una necesidad de hablar de este tema en redes, que la gente joven no todas tienen la posibilidad de tener a alguien en su familia con la que pueden hablar, o creen que las empresas son todas malas, que no se puede hacer carrera, o que no se puede ser mamá y profesional al mismo tiempo. Entonces, lo que hice fue, hago eso, mostrar empresas. O sea, ayer estuve en Disney, entonces muestro Disney, o fui a Globant, o voy a las empresas para mostrarlas el otro lado, ¿no? Behind the scenes de las empresas, que a la gente le encanta. Detrás de la empresa. Detrás de la empresa, exacto. Y, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Es para ayudar a otros? ¿Hay una búsqueda? En realidad empecé porque me divertía, después empecé a verle una beta comercial definitivamente, porque obviamente, de nuevo, yo tengo manager, tengo todo, porque hay muchas marcas que les interesa que vaya a dar charlas a sus empresas, surge de abajo para arriba, ¿no? O sea, vos me dijiste que tu novia me conoce, le mandamos un saludo a tu novia, ¿dónde está ahí? A saludar. Hola, Mile. Pero bueno, las novias de ustedes son las que trabajan en recursos humanos o que trabajan en las compañías y le piden a las compañías que yo vaya, o sea que he dado charlas en todos lados. También viajé mucho, yo estuve en Bolivia, estuve en Paraguay, estuve mucho en el interior este año, porque nada, sobre todo la gente joven quiere escucharme. ¿Y tenés un nicho, lo tenés bien segmentado? ¿Cómo haces para conectar con el público? Sí, definitivamente. A ver, tengo como 2 públicos. Tengo los muy jóvenes que están como empezando la carrera, algunos eligen su carrera o qué estudiar o lo que sea. Y después tengo el más grande, mi nicho, o sea, mi segmento más grande es entre 30 a 40 años, que son profesionales que ya están como en el momento donde ya están creciendo en las organizaciones y que están ahí. Me siguen por temas de liderazgo, de manejo de equipos y eso. Las cosas que me preguntaron ustedes. Da igual. Excelente. ¿Y cómo te llevas con el hate? No sé si tendrás hate porque, bueno... No tengo tanto en proporción con otros. Claro, vos un contenido más... Claro, cuando el educativo. contenido lo sube un tercero, tengo más hate que cuando lo subo yo. Por ejemplo, si me hacen una nota, subamos este podcast, si lo suben ustedes, seguramente hay gente que ni me conoce, me dice quién es esta mina. El que me siga a mí es muy raro que me hatee. Puede hatearme algún comentario, puede no estar de acuerdo, que yo lo recontravalido y nada, aprendés a convivir con eso. Perfecto. Acá preparamos un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Vamos. Un libro que te haya marcado. Hay uno de los All Blacks que es muy bueno, que es para armar equipos, que está muy bueno, que lo recomiendo. Mira, una persona que te inspiró en tu carrera. Marcos Galperín, definitivamente. Qué lindo eso. ¿Tu red social favorita hoy en día? TikTok. Un error común que ves en jóvenes profesionales. Que no tienen paciencia. Y tips para pedir un aumento de sueldo. Acá te dejamos explayarte. No tienen que decir que necesitan la plata, que no les alcanza. Eso no es un argumento, no le interesa al jefe, ni le importa a la empresa. Tienen que demostrar y preguntar qué tienen que hacer primero para lograr el aumento, hacerlo y después sentarse a pedirlo. O sea, no es listo, pido un aumento porque sí, sino me lo tengo que ganar el aumento. Perfecto. Bueno, y me quedan algunas preguntas de índole quizás un poco más personal o cómo aplicaste esas cosas a tu carrera. ¿Vale? ¿Cómo es tener una carrera tan importante y ser mamá al mismo tiempo? ¿Cómo conviven esas cosas?
Mira, eso es una buena pregunta. Hoy en día es como que la gente hace una cosa a la otra. Ujú. Para mí van totalmente en paralelo. Vos no es que sos mamá y dejas de ser profesional o al revés. Eh, para mí es importante elegir a la persona correcta que te acompañe en eso, porque mi marido es tan papá como yo mamá, digamos, no es que me ayuda, no me ayuda. Yo lo Son ayudo los a él, dos. él me ayuda, somos los dos. Segundo, creo que si uno tiene una buena carrera, también puede darse el lujo de pagar una buena educación, alguien que cuida a tus hijos, y obviamente tiene que hacerlo, y tener mucho tiempo de calidad y no de cantidad, ¿no? O sea, y después, algo que puedo decirles, ahora con mis 53 años, es que las pocas personas que conozco que no trabajaron o no tienen algo para hacer en su vida, a esta edad son muy infelices porque los chicos se van de casa. Los chicos son prestados por 20 años, ¿sí? Después ustedes ya a sus padres le dan poca bola, digamos. Entonces creo que si vos pudiste hacer tu carrera o tenés algo que te guste, o apasione, no importa si es carrera o no sé, te gusta actuar o te gusta hacer velas, no importa. Pero sí que tengas algo para hacer, porque si no es muy frustrante a los 50 años, ya no tenés a tus hijos chiquitos, tu marido está en la suya y vos, digamos, estás muy frustrado. Entonces me parece muy importante que le dediquen siempre tiempo a algo que los apasione, ¿no? Muy lindo. ¿Tenés dislexia? ¿Te escuché decir Sí. eso, puede ser? Sí. ¿Cómo, también me llamó la atención eso, cómo lo convivió eso con tu carrera profesional? Me jodió mucho en el colegio. Yo repetí primer grado y después recién me detectaron la dislexia a los 12, 13 años, o sea que ya cuando estaba por pasar al secundario, así que la pasé muy mal, la primaria, tipo bullying del que se te ocurra, que Oh. creo que eso me hizo súper resiliente. O sea, hoy en día no hubiese tenido ese bullying porque hoy en día tenés profesora integradora, bueno, en ese momento mi mamá era docente, imagínate, y no se dio cuenta que tenía dislexia. Así que no la pasé bien. En el secundario me llevaba 80 millones de materias, que creo de nuevo me sirvió para aprender a presentar, para prepararme. Después la facultad no me costó nada porque yo ya venía tan acostumbrada a rendir todos los veranos estudiando que, claro, me parecía normal. Y sobre todo creo que me ayudó mucho a compensar mucho con la comunicación. Porque la dislexia vos lees ¿no? Inventás parte de las palabras. Entonces yo creo que soy buena comunicadora porque compenso que no soy buena en lo otro, ¿entendés? Es como que desarrollé más esta habilidad porque la otra no era buena. Y creo que eso me ayudó también en los laburos. Entiendo, tiene sentido. Y no hay una relación entre... O sea, uno imaginaría que hay una relación entre el desempeño quizás más académico de la escuela con la proyección que tiene una persona después en su vida profesional. No hay una relación, Yo ¿no? creo Porque que no. Yo creo que no. me llamó la atención eso con lo que Fíjate en contabas. 10 años tus compañeros del colegio que eran malos alumnos cómo les va y a los buenos alumnos cómo les va. No siempre porque eras el mejor. De hecho, yo tengo compañeros que eran brillantes en el colegio que hoy no sé si les va tan bien. De nuevo, creo que en el laburo hay otras cosas que de nuevo, ¿no? Allá lo hablamos, las habilidades duras son importantes, pero las blandas son mucho más importantes. Claro. Entonces, si vos sos un buen vendedor, eso podés haber sido el peor en el colegio y por eso sos chamullero, porque aprendiste a zafar en el colegio, ¿no? Y eso te sirve para ser vendedor, no tengo ni idea. O si sos un buen líder, no necesariamente, no sé, por ahí eras el mejor compañero del colegio, pero no eras el mejor alumno, digamos, ¿no? Entonces creo que tampoco es al revés, ¿no? Hay gente que es muy buena en el colegio y después le va muy bien en la vida, no tiene nada que ver. Sí, Pero sí. no es que necesariamente el colegio te marca para que te vaya bien o mal en la vida. Y metiéndonos un poco en el futuro, ¿cómo te ves vos en unos años? Buena pregunta, está buena la pregunta. Yo lo que tengo que aprender es cada vez a priorizarme más a mí. Eso es algo que no me sale. O sea, ni a los 53 años. Yo siento que me voy muy rápido al trabajo, o sea, me encanta trabajar. Hoy de nuevo le metí 12 horas, ¿no? O sea, podría estar laburando un poquito menos. Y aparte no es que ahora ahora llego a mi casa, como y después me pongo a ver TikTok, a ver todos los millones de comentarios del día, ¿no? O sea, todavía no termino mi día. Entonces, creo que mi desafío es empezar algunas cosas ya estoy logrando, viajando más y eso, pero todavía no estoy logrando el balance que debería tener a esta edad. Entonces creo que ese es mi desafío. Me veo siguiendo aportando desde algún lugar. Creo que todos tenemos que en algún momento de la vida devolver. Algunos nos toca más tarde, algunos lo hacemos con nuestros nietos, pero a mí me tocó este camino, por lo menos ahora, y estoy muy contenta con este camino. O sea, cada día que me escribe alguien y me dice cambio de laburo, me animé a emprender, me animé a irme de viaje, está buenísimo, ¿no? Porque son
muchas personas que vos no te das cuenta que estás de alguna manera tocando, ¿no? Impactando. Y que impactando de alguna forma, algunas le irá bien, espero que la mayoría, pero a alguna no le va a ir bien, pero al menos tomó la decisión, al menos se animó. Y creo que el primer paso es animarse, ¿no? Y saber que vos lo podés hacer. Entonces creo que ese es lo que voy a hacer los próximos años. Estoy escribiendo un libro, Mirá. que para una disléxica es un gran challenge, así que nada, estoy con eso. ¿Hay fecha para cuándo sale? No me la quiero poner porque mi editora todos los días me pregunta, pero no. Era mentira, no me pone tanta presión, pero yo misma me la pongo. Y después me gustaría ser abuela, ojalá algún día, pero eso ya no depende de mí. Está bien. Bueno, mucho futuro. ¿Y qué tendencias ves para el mundo empresarial también de acá en adelante? En el empresarial es muy amplio, pero... O en el trabajo. En el mundo del trabajo yo creo que, de nuevo, el challenge es retener a los talentos, es aprender a trabajar con gente joven, pues son muy diferentes. Hoy hay 3 generaciones trabajando, ¿no? O sea, está la generación de la gente de mi papá, que sigue trabajando en los 80, digo, mi generación un poco más intermedia, después están ustedes, y lo que buscamos cada uno es muy diferente. Entonces el desafío es cómo hacemos que todos estos mundos convivan bajo el mismo techo y que las empresas avancen, ¿no? Creo que ese es el gran desafío del mundo laboral. Y además, lo raro es que ustedes quieren trabajar flexible y las empresas están volviendo a lo presencial, ¿viste? Estamos como raros, digamos, no sé. Es como que no escuchamos mucho a los jóvenes, pero bueno, es lo que está pasando. Y después en el mundo de los negocios, creo que de nuevo ya hablamos de la inteligencia artificial, de los procesos, de eficientizar muchas cosas que hacíamos manuales, ¿no? ¿Qué dirías a alguien que recién está empezando su carrera profesional y te está escuchando a vos? ¿Qué consejo le darías? Que le metan mucho laburo. Yo sé que ustedes se priorizan y está bien, pero si querés crecer tenés que ponerle. O sea, la garra, la energía, es importante. Es lo que van a ver de vos y es por lo que te van a hacer crecer. Si no te importa, está bien también, ¿eh? O sea, pero bueno, no te quejes después en un par de años. Claro. Y para cerrar, ¿a quién recomendás para que venga al podcast? Es una pregunta que siempre hacemos y acá te dejamos. Yo podría recomendar mucha gente, conozco mucha gente, pero me gustaría recomendarte a alguien que los va a ayudar mucho a conseguir laburo, que se llama Sophie Jobs. No se llama Sophie Jobs, pero así se la conocen en las redes, después tiene un apellido raro. Después les voy a pasar el celu, porque Sophie es muy clara de bien cómo hacer el LinkedIn, de cómo hacer el currículum, cómo prepararse para las entrevistas. Me parece que ustedes tienen una audiencia de gente joven y van a necesitar eso los próximos años. Y Sophie es lo más, es súper clara, súper didáctica, así que les va a servir un montón. Muchas gracias, Pato. Gracias por estar acá, por priorizarte y venir a nuestro podcast. Con el frío que hace y la lluvia. Sí. Así que mil gracias. A ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias en serio. Y a ustedes que están viendo o escuchando, suscríbanse, activen la campanita, déjenos un comentario, un like si les gustó. Y bueno. Si no les gustó, no nos lo digan. No importa. Totalmente. Gracias. Y síganos en redes. Chau, nos vemos la próxima. Gracias. Ya, Pato.